aunque llora junto a la cruz. En tu dolor, Señora, hoy nos has dado luz. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí. Tú me lo diste vida, yo te lo doy así. Tarde de Viernes Santo, ha muerto ya Jesús. Tarde de pena y llanto, que destrozó una cruz. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí. Tú me lo diste vida, yo te lo doy así. Hola, sí. Hola, sí. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Oh, para no gastar las palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Oh, pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decir que sí hasta el final. Duermen su sopor y temen en el huerto, y sus amigos acompañan al maestro. Oh, si es hora de cruz, es de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar eso. Dame a comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Oh, dame a serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decir que sí hasta el final.
Paro y que no viene. Mi vida es encrucijada de cruces y de dolores, de sombras y sufrimientos, de dudas y de temores. Y hoy, Señor, vengo a ofrecerte mis penas y mi agonía, porque todo forma parte de la vida mía. La cruz de mis sinsabores, la cruz de mis sobresaltos, la cruz de mis decepciones y la cruz de mis fracasos, la cruz de mis amarguras, la cruz de mis sufrimientos, la cruz de mis desengaños y la cruz de mis tormentos. Mi vida es encrucijada de cruces y de dolores, de sombras y sufrimientos, de dudas y de temores. Y hoy, Señor, vengo a ofrecerte mis penas y mi agonía, porque todo forma parte de la vida mía.
Queridos hermanos, nos ponemos de pie, vamos a iniciar este momento que le llamamos en nuestra celebración las 7 palabras. Son las 7 palabras que Jesús pronuncia y dice estando en la cruz. Cada uno de estos momentos de las 7 palabras nos invitan a nosotros a reflexionar también sobre nuestra vida, sobre lo que significa el compromiso cristiano entre nosotros. Así que vamos a predisponernos, comenzamos así en este momento de silencio y vamos a escuchar estas palabras. El estilo como lo hacemos es justamente de leer la palabra de Dios, hacer una oración, una explicación principalmente del significado teológico, del significado bíblico, y también una aplicación para nosotros. Después hacemos un momento de canto y seguimos la segunda. Así van pasando las 7 palabras del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, iniciamos este momento de reflexión en este Viernes Santo. Es el momento del silencio y de la reflexión personal, para que podamos entender el mensaje de salvación. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús clama al Padre, lo invoca, no ruega por sí mismo, sino por aquellos para quienes solicita perdón, porque lo han condenado injustamente. Todo el pueblo presenciaba el hecho como un espectáculo público. Él, adolorido y atormentado, suplica un indulto, una absolución para sus verdugos. En su súplica, Jesús no expresa ningún gesto, ninguna palabra de condena. Al contrario, implora clemencia y misericordia para quienes ejecutan el acto idolátrico de cercenar una vida humana, facultad exclusiva de Dios. En su petición al Padre, introduce el argumento por el cual solicita la absolución: la ignorancia, porque no saben lo que hacen, pues podemos deducir que si lo supieran, no lo harían. No solo los perdona, sino que además los justifica. La acción de dar muerte al Mesías crucificado es fruto del desconocimiento y la inadvertencia de las implicancias de aquel acontecimiento. Pero ¿quiénes son estos sujetos para quienes Jesús moribundo reclama el perdón del Padre? No parece referirse a los soldados, que son los autores materiales del escarnio y de la tortura, sino a los jefes judíos que eran los verdaderos responsables de la crucifixión y muerte de Jesús. Estos jefes no solo fraguaron su arresto y los procesos sumarios, sino además instigaron, manipularon y se burlaron de él. La petición de perdón de Jesús para sus verdugos nos mueve hoy a interrogarnos sobre nuestra actitud ante quienes nos ofenden y desacreditan, ante quienes nos hacen daño de palabra y de obras. El gesto de Jesús nos mueve al perdón, que ante todo no implica una cuestión de memoria o recuerdo, sino una invitación a sanar las heridas y comenzar de nuevo las relaciones con el ofensor. Nos ponemos de pie.
Padre de bondad, ayúdanos a nosotros, como cristianos, a perdonar siempre a aquellos que nos ofenden. Ayúdanos principalmente a que nosotros podamos también ser cristianos que se acercan en los momentos más difíciles y tienen el corazón quebrado para ofrecer la misericordia y el amor que tú has ofrecido en la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a hacer un canto y después la segunda palabra. Perdón, perdón, perdóname, Señor, ante ti yo pequé. Perdóname, Señor. Nos ponemos de pie. Segunda palabra. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Segunda palabra. Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. San Lucas, el evangelista, nos ofrece una escena en la que uno de los malhechores crucificados con Jesús se une explícitamente a las burlas e insultos de los espectadores. No obstante, este es corregido de inmediato por el otro bandolero crucificado que reconoce la inocencia de Jesús y le pide que se acuerde de él cuando tome posesión de su reino. El énfasis de la escena recae sobre las palabras que Jesús dirige al segundo malhechor, al que se promete una especial recompensa que se suele hacer a los mártires. En efecto, al bandido arrepentido que reconoce la inocencia de Jesús, se le promete una participación en las bendiciones que acarreará la muerte del justo. Según San Lucas, en el trasfondo se presenta la tercera oleada de insultos al crucificado. Es una escena en la que se manifiesta la misericordia salvífica de Dios con respecto a una piltrafa humana, a los insultos de los soldados y la burla de los presentes. Se añade ahora la reprensión del bandido, incapaz de reconocer en Jesús al Salvador. Este hombre se asocia a las acusaciones del gentío, añadiendo sus cuestionamientos sobre su realeza y sobre su obra salvífica. Oración. Señor Jesús, te pedimos que por medio de esta palabra también nosotros podamos comprometernos cada vez más en este seguimiento tuyo, especialmente hoy, en este momento de tu dolor y de tu calvario. Queremos que sea parte de nuestra vida, de nuestra iglesia, de nuestra familia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, acuérdate cuando estés en tu reino. Señor, acuérdate
de este pecador. Hoy en el paraíso tú estarás conmigo, le dijo mi Cristo al que se humilló. Hoy en el paraíso tú estarás conmigo, le dijo mi Cristo al que se humilló. Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Según la narración del evangelista San Juan, junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Es inevitable pensar en el dolor de una madre al ver a su hijo clavado en el madero de la cruz, condenado a morir en manos de los hombres. Más doloroso aún por el sentimiento de impotencia que habrá experimentado ante aquel bochornoso espectáculo. Y para Jesús moribundo no habrá sido fácil, desde el punto de vista humano, observar desde el patíbulo de la cruz a su madre sumida en tan grande sufrimiento. Oración. Mujer, ahí tienes a tu madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Te pedimos, Señor, que podamos escuchar siempre a nuestra comunidad, que nos anima y que nos fortalece para hacer nuestro camino en la construcción del reino de Dios. Y que cada uno de nosotros, como hijos, podamos también dar ese granito de arena que tú nos has dado para construir nuestra vida y nuestra sociedad, nuestra iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se acaba el vino en tu vida hoy, ahí tienes a tu madre. Si sola y tinajas pero no hay amor, ahí tienes a tu madre. Si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? San Mateo nos refiere el grito de Jesús en la cruz,
que es el encabezamiento del Salmo 22. Las tinieblas que recubren toda la tierra describen la dimensión universal de aquella muerte planificada, máxima expresión de la maldad humana. En este clima lúgubre se inserta el grito que Jesús dirige a su Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La invocación Dios mío en labios de Jesús se encuentra en el Evangelio solamente en el momento de la muerte. El grito es, en la apocalíptica, el signo del fin, pero es sobre todo el grito del justo que, perseguido en la prueba y sobre todo por los malvados, se dirige a Dios como única esperanza. Oración. Señor, con esta cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sentimos el dolor y la angustia ante los problemas, las dificultades en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, en nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos siempre a tu palabra y poder vencer todos los obstáculos y las dificultades que se nos presentan en la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quinta palabra. Tengo sed. Del Evangelio de San Juan 19:28. En el Salmo del justo perseguido, el orante exclamaba: mi paladar está seco como teja y mi lengua pegada a mi garganta. Sin agua o bebida, el cuerpo se expone a la deshidratación y entran en acción rápidamente los mecanismos que conducen a la muerte. Por eso, dar de beber al prójimo sediento es una obra de caridad que merece la recompensa del reino eterno. Tuve sed y me disteis de beber. Oración. Señor Dios, tenemos sed de ti, como la sierva que busca el agua para alimentarse y fortalecerse en el Espíritu. Te pedimos, Señor, que en este caminar, especialmente en este Viernes Santo, podamos tener siempre sed de tu palabra
tener siempre sed de tu mensaje y de tu evangelio, que nos ayude a hacer crecer el reino de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De ti, Señor, tengo sed de tu palabra, tengo sed de tus obras divinas, Señor, tengo sed de tu gracia, tengo sed de ti, Señor, tengo sed palabra, tengo sed de tus obras divinas, Señor, tengo sed de tu gracia. Sexta palabra, todo está cumplido. El Evangelio de San Juan 19 al 30. Sexta palabra, todo está cumplido. Según el evangelista San Juan, estas fueron sus últimas palabras. En efecto, después de haber tomado el vinagre, al reclamar que tenía sed, San Juan nos relata, cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. El fallecimiento de Jesús es la muerte de una vida joven, totalmente entregada a la voluntad de Dios, hasta el último suspiro. Fue una vida sencilla, humilde, coherente y consecuente. Sencilla porque fue franca, espontánea y simple. Humilde porque vivió sin presunción ni arrogancia. Todo lo contrario, su conducta fue afable, bondadosa y paciente. Fue coherente porque vivía de lo que predicaba, hasta dar su propia vida por aquello que proclamaba. Fue consecuente hasta el final en razón de que asumió con el precio de su propia vida la lealtad a Dios. Por todas esas virtudes fue una vida robusta y bien lograda. Oración. Señor Dios, escucha nuestro camino, nuestra oración, nuestro proyecto, todo lo que nosotros vamos realizando en nuestra vida. Todo está cumplido. Hoy y una vez más, Señor, tus palabras muestran el sentido de nuestra vida, el sentido de nuestra propia existencia. Queremos, Señor, que nuestro accionar sea de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que tú nos pides. Y de esta manera nosotros podamos cumplirlo como es deseo para nuestra salvación. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Estar en la majestad, glorifica a tu Hijo, Él te glorificará, pues sutil me
espíritu te entrego ya. Séptima palabra. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Del Evangelio de San Lucas 23, 46. Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Según San Lucas, a la hora sexta, cuando se oscureció el sol y toda la tierra fue sumida en tinieblas hasta la hora nona, el velo del santuario se rasgó por medio y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El orante antiguo, en el salmo denominado Oración en la Prueba, dirigiéndose a Dios, exclama: En tus manos abandono mi vida y me libras, Yahvé, Dios fiel. Es la manifestación de total confianza en Dios, en su acción salvífica y benévola, que rescata al justo perseguido de las manos de sus enemigos. Aquí, el gran adversario es la muerte, consecuencia del pecado de los hombres. San Pablo afirma, de hecho, que el último enemigo en ser destruido será la muerte. Nos ponemos de rodillas. Señor Jesús, miramos tu cruz y permanecemos en silencio. Tus palabras de confianza y perdón aún resuenan en nuestros oídos. Ayúdanos a entender el misterio de la cruz y que sepamos enfrentar nuestra cruz y llevarla cada día. A ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. A ti encomiendo mi vida, Padre, a ti encomiendo mi vida, a ti, Señor, yo me acojo, que no quede confundido, mis enemigos se burlan y me obligan mis amigos. Queridos hermanos, simplemente algunas acotaciones en esta celebración de las 7 palabras para volver a recalcar los elementos esenciales que nosotros queremos vivir, no solamente en estos días y hoy Viernes Santo o en esta Semana Santa, sino que es lo esencial y lo fundamental para nuestra propia vida, lo esencial y lo fundamental para que hagamos nuestro camino de salvación.
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Evidentemente que aquí nos encontramos ante una de las palabras esenciales del cristiano. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Jesús en la misma cruz perdona a sus verdugos. Esta es la característica fundamental y podemos decir es la gran novedad del Evangelio, el perdón. El Antiguo Testamento hablaba de ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, Jesús da un paso mucho más importante, que es el perdón incluso al enemigo. Amen a sus enemigos, recen por sus enemigos y en este sentido, sobre todo, perdonen a sus enemigos. ¿Cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. 70 veces 7, le dice Jesús. Este es un primer elemento. Y recordemos que dentro de la historia de la humanidad, es decir, nosotros, en nuestro caminar, sabemos que la novedad del Evangelio es un triunfo por encima de muchas otras propuestas. La humanidad, cuando existían conflictos, oye, venga, hágate de las avisares, sin falta. Vos le mataba a uno, hacemos poseterías a yucapa y de la cantoña de la familia, de paseine y es decir, era una lucha total, el exterminio total. Después viene ese segundo momento en que un famoso rey, Hammurabi se llamaba, que es muy conocido, ¿verdad?, en la antigüedad, porque cuando él viene y tiene el poder, el imperio, entonces él escribe o hace escribir una ley muy importante. No. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, codo por codo, oreja por oreja, nariz por nariz. Pese a escribir. Ese ya fue un gran triunfo para la humanidad. Imagínense, el otro que vos le mataba a uno y yo le extermino a toda tu familia o a quien sea. Hammurabi dice, no se puede hacer eso. Si alguien ha matado a uno de tu familia, lo que sea, vos, a uno no mata, diga, tu hijo yuca entero de te haga. Oye, popete, pau y apágame. Sí, cierto, ojo por ojo, diente por diente. O si no, es una lucha continua. No somos capaces de perdonarnos. Y viene el tercer momento, y eso es lo que estamos celebrando y lo que Jesús desde la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es decir, aquí tiene que haber un conocimiento profundo del Señor, es decir, entrar en sintonía. Conocer la situación del hermano, conocer la situación de nuestra humanidad. Tenemos que ser misericordiosos como vuestro Padre del cielo es misericordioso, nos dice el Señor. Es lo único que va a cambiar nuestra sociedad. La violencia, ¿qué es lo que engendra? Más violencia. Entonces, queridos hermanos, esta primera palabra nos invita como característica esencial y fundamental de lo que Dios hoy deja en nuestro corazón. Segunda palabra, hemos subrayado diciendo, te lo aseguro, hijo mío, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la fe del cristiano que se resume en esta frase de Jesús, te lo aseguro. Nosotros le decimos el buen ladrón. Y hasta algunos dicen realmente era tan buen ladrón que hasta robó su propia salvación de Jesús en la cruz. Porque el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Te lo aseguro. Pero ¿cuál es lo esencial y lo fundamental, queridos amigos? Que justamente ante los insultos, ante el desprecio, ante el rechazo, sin embargo, nosotros podemos ver elementos buenos, elementos esenciales y sobre todo podemos entender qué es lo que realmente el Señor nos está ofreciendo. No la sociedad toda va a entender la propuesta del Evangelio. No piensen, queridos hermanos, que eso es fácil. La construcción del reino de Dios que se nos propone es del día a día.
Hay muchos, queridos hermanos, que lastimosamente todavía no hemos entrado en este camino de buscar, de hacer todo lo posible para que hagamos que nuestra sociedad sea este lugar del reino de Dios. Hoy estarás conmigo en el paraíso significa que en la medida en que nosotros vamos superando los ultrajes, vamos superando las desavenencias entre nosotros, somos capaces, hoy mismo, esta sociedad nuestra tiene que ser una sociedad donde se vive el amor de Dios. Si nosotros eso no entendemos, entonces solamente vamos a estar mirando y esperando, parece, cosas que sucedan después de la muerte. Y no, queridos hermanos, la vida de la resurrección, la vida del cielo, hoy estarás conmigo en el paraíso, significa que tenemos que ser generosos, caritativos. Tenemos que dar este primer paso. No sabemos cuándo realmente vamos a poder construir en nuestra familia primero. Ustedes piensen un poco en su familia, a ver un poco. Batecoa venderoga, pues ver. Cuando esté hoy, algunos la no entiende sella, no cambia sella. Entonces uno piensa y dice, Señor, ¿cuándo? Y rezamos, y lloramos, y sufrimos. Porque mi hijo, no entendéis, hoy me oña concubina, da igual año va a pesar hoy. Otro, o JP Baire, IKU, y drogadicto. Otro, hoy colaborador y así. Otro, diga tú y Jacob, porque roñona y no siempre en familia. No, yo entendí la hora, hermano. Otro, y pues la Isendi, la Ituani. A pesar, hay muchas. Entonces cuando el Señor nos está diciendo aquí, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso, ani que no vemos así a manoría, ahí está el paraíso. No, eso quiere decir, aquí, ahora, hoy, dale fuerza, ánimo. Y esa es la construcción del reino de Dios que el Señor nos está proponiendo. Y no miremos más arriba buscando simplemente cosas extraordinarias, sino que la gran fuerza de Dios y lo extraordinario es esa fuerza de conversión en nuestro corazón, en nuestra vida, que nos hace buscar hoy la construcción del reino de Dios. Esta tercera palabrita, mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, hijo, ahí tienes a tu madre. Aquí hay dos elementos que justamente nosotros procuramos entender primero para poder ponerlo en práctica. Mujer es Eva, mujer es la humanidad, mujer es la iglesia. ¿Y qué significa cuando le dice Jesús mujer, humanidad, iglesia? Ave, familia, ahí tienes a tu hijo, va y se vea. Vea y se yo que cada uno de nosotros somos responsables en que el hijo pueda crecer y pueda formarse y responder a lo que Dios nos está pidiendo. Jamás la hijo, tengo la hijo. ¿Quién es la mujer? ¿Quién es la madre? Y justamente es la comunidad. Y este es un compromiso demasiado grande que muchas veces nosotros saltamos por encima. Y andemos más o menos cada uno para sí mismo y Dios para todo y Shahuayico. Cada uno ya tira la ñandero gapuve, cada uno Jacob más o menos, ñañepia, ayayapoleica tumía. Y como comunidad nos cuesta reunirnos, como comunidad nos cuesta pensar, como comunidad nos cuesta ponernos de acuerdo, como comunidad nos cuesta dar pasos elementales y fundamentales para que el reino de Dios se haga presente. Ñandego con mucha facilidad, hoy la problema, ñañemino, eñemo ambu, hamba eoikola oñemo ambu andi, handiga tu ñañemongeta, diga tu ñañemo momburu, naña henduse vendiendo la pisabe. Y bueno, al no haber diálogo, al no haber esa posibilidad de confrontación para buscar la verdad, va a ser imposible entonces crecer y cambiar. Imposible.
Diga tú ahí. Apea lastimosamente, Jaisa Sarovera, uno de los grandes estudiosos de la cultura paraguaya, Eila paraguayo, pisa el poco y ya doy pase y mande ya nambremos. Así. Apeamos hoy con ñande lo gapibe. Hoy con ñande pitebe. Hoy con la ñande grupo be. Hey de tal cosa ande ya venimos amo ñande lo va posima, nero a Argelma. Yo ya no voy a lo más venir, yo ya ande lluevimo ande casi me ya ahí. Y bueno, esas son las cosas que al Señor justamente le tocan por dentro y es lo que después nosotros hacemos para que le crucifiquemos al Señor. Estas son las cosas que le llevan a cargar la cruz a Jesús cada día y morir por nuestros pecados. Porque ñande ambuá, ñañe mino, ñande argel, ñande robapucú, ñañe ecuayo ñondie. Y entonces cuando te dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, quiere decir comunidad. Son ustedes los responsables de cada uno. Y después le dice, atención, ahí tienes a tu madre, le dice al hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Va y dice, vea, cojan al revés. Cada uno de nosotros somos responsables para que nuestra iglesia, para que nuestra familia, para que juntos podamos hacer un camino de salvación y de cambio. Anda ya pues no. Vamos a seguir celebrando todos los Viernes Santos en toda tu vida y que tú debes celebrar la Viernes Santo. Pero siempre eres vitata, bebé. Eres vitata, eres tirirí, bebé, eres de cambiar y nunca como comunidad. Cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se dan cuenta que tiene toda una secuencia. Porque si nosotros no somos capaces de hablarnos, de dialogar, de aferrarnos a la propuesta del Señor, después nos damos cuenta de qué cosa, de las consecuencias. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Significa para cada uno de nosotros y para nuestra iglesia el hecho de que pensamos que es Dios el que nos abandona. Pensamos de que es Dios el que nos deja de lado. Y sin embargo Dios siempre lo que está haciendo es darnos una propuesta para que nosotros podamos levantarnos, para que nosotros podamos dar pasos importantes en la vida y no quedarnos justamente en las tinieblas. Como dice ahí, toda la tierra se vio, dice, rodeada de una tiniebla. Y en ese momento Jesús da el grito, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En las tinieblas, en el momento de oscuridad, nos falta la confianza en Dios para poder salir de nuestras dificultades. Siempre queremos poner toda la esperanza más bien en las propuestas humanas, las propuestas de un partido político, las propuestas de una persona que tiene plata, las propuestas de una persona que te va a dar un trabajito, la persona de alguien que te está llamando a vivir en corrupción, pero ¿dónde? Remoita la esperanza UPAB, porque tenemos a veces como nada, donde ya vas ahí para ver, reyucaren ahí, la neneta, reyucaren ahí, la ñane comunidad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces UPA, ñane no hay que tu esa PA lleva ya es a mí, que la esperanza debe ser puesta en Dios, la esperanza ante las tinieblas. Decía luego, ¿verdad?, que en ese momento las tinieblas recubren toda la tierra. Y esta es justamente la dimensión universal de todo lo que nosotros sufrimos en nuestra vida. Tengo sed. Esta es, queridos hermanos, la quinta palabra. ¿Sed de qué tenés vos? ¿Sed de justicia? ¿Sed de amor? ¿Te condemos a veces en así ujei? ¿No? A ver, ese ujei me dice de vaso agua ese ujei de indica tu llave. Uno que se pone usted.
Nah. Queridos hermanos, aquí está la sed de justicia, la sed por buscar verdaderamente el bien de los demás. Esta es característica esencial del cristiano. Si yo vivo Pancho, Panchito, ainte se bebe, amañaminde, pero no me remango las camisas, las mangas y comienzo a trabajar en la construcción del reino de Dios, quiere decir que nosotros no entendemos lo que es la vida del cristiano. Os faltañan de la iluminación. Yo sé, queridos hermanos, que muchos tal vez lo llevamos interiormente, pero tenemos que compartirlo más y tenemos que darnos cuenta que esa sed de justicia y sed de la construcción del reino de Dios tiene que ser llevada en comunidad. Tengo sed por ayudar a que los niños, tengo sed por ayudar a que los jóvenes no estén más en la droga, no vayan por caminos tortuosos. Tengo sed porque los jóvenes vuelvan a recuperar esa espiritualidad de Dios. Tengo sed porque tantas familias ahora en Paraguay, si ustedes hacen una estadística, Hagüeña es un tante más. Hagan la amanceburo, ella que una vez iba ahí, amanceburo, los amancebados, por todas partes, Peixante más, como animalitos. O vean, dentro de 15, 20 años no hay coger lo que sea, allá ahorran, no yo entendí yo para el amor, gente, no hay compromiso. Es decir, ¿tenemos o no tenemos sed verdaderamente por hacer bien las cosas de acuerdo a lo que Dios nos propone? Entonces esto es educación, pero es una educación en los principios y en los valores de Dios. Si eso no entendemos, vamos a seguir siempre así, No va a haber cambio. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante celebrar y entender este rito de las 7 palabras? La sed de Dios porque nosotros podamos vivir bien y hacer bien las cosas. Sexta palabra, todo está cumplido, dijimos desde San Juan. Es la última palabra según San Juan, ¿verdad? Todo está cumplido. Hoy copámalo y cona. Ayer los que vinieron a misa nosotros decíamos, este es nuestro tiempo. Este es el momento que nos corresponde a nosotros. Lo que hubo antes es lo que ellos dejaron en herencia para nosotros. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, allá es. Pero queridos hermanos, hoy es nuestra responsabilidad. ¿Será que nosotros vamos a decir así como Jesús, todo está cumplido? Porque se ayapó la ayapó a enaguri. Jaupeare ave ayuda ave a saingo curusureina. Hasta la última gota de mi sangre por la salvación de la humanidad. Porque añepia baite añeme en baite y gato anguaisa amonga cuaja gente de caixo que eran ella va o guatanas y que. Querido hermano, esto es esencial. Esta es la espiritualidad del cristiano. 7 palabras, qué interesante, que nos hace recordar incluso lo perfecto, lo completo, lo fundamental para la vida de un cristiano. Y terminamos con esa última que Jesús dice, Padre, en tus manos pongo mi espíritu. ¿Será que nosotros podemos hoy también con tanta tranquilidad decir esa misma palabra? Padre, ayapopamala ayapona, puedes dejar a tu siervo irse en paz, como dice Simeón también, ¿verdad? Puedes dejar, Señor, porque mis ojos han visto a tu Salvador. ¿Será que nosotros podemos decir también, porque mis ojos, mi vida, mi accionar, mi familia, todo lo que yo me esforcé, han visto la presencia de ese Cristo a quien nosotros estuvimos gritando, recibiendo con el Hosanna el domingo, con el domingo de Ramos, y dijimos, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Mesías? ¿Será que podemos decir también así?
Así como Jesús dice aquí en la cruz al final, ¿verdad? Todo se ha cumplido. En tus manos entonces, Señor, yo hoy lo que estoy haciendo, Padre, en tus manos pongo mi espíritu, mi propia vida. Porque allá, por la allá, para que pueda fructificar en la sociedad. Bueno, entonces así vamos a pedir al Señor que nos siga ayudando, que nos siga dando, ¿verdad?, lo más importante, que es esa gracia, esa fuerza de Dios, ese espíritu y ese ánimo, ¿verdad?, de vivir desde una verdadera transformación. Porque Viernes Santo, lo que viene a continuación ahora, es la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a acompañarle en esta muerte, en esta entrega total. Y es ahí donde vamos a entender cómo Jesús nos ama tanto y es capaz de entregarse totalmente por nosotros. Que así sea. Entonces, queridos hermanos, de esta manera hemos concluido la primera partecita, las 7 palabras. Ahora el celebrante, con todo el grupo, vamos a irnos atrás nosotros y vamos a ir entrando procesionalmente. Y vamos a comenzar así este momento tan importante de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto, vamos a hacer un canto de ambientación y vamos a escuchar también la presentación primero de este momento tan importante. Nos disponemos a esta segunda parte, la pasión del Señor. Tarde de Viernes Santo, ha muerto ya Jesús. Tarde de pena y llanto, que destrozó una cruz. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí. Tú me lo diste vida, yo te lo doy así. ¿Quién te cargó un madero? ¿Quién te obligó a subir? ¿Quién te cargó cordero? Te condené a morir. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí. Tú me lo diste vida, yo te lo doy así. Aunque tu alma llora, llora junto a la cruz. En tu dolor, Señora, hoy nos has dado luz. Hoy estamos reunidos para acompañar al Señor Jesús en el día de su muerte en la cruz. El siervo de Dios sufriente, maltratado y despreciado, dio su vida para rescatarnos, porque nos ha amado hasta el extremo. Vivamos esta celebración como acto de fe y amor a Jesucristo, Redentor de la humanidad, porque gracias al árbol de la cruz, la alegría de la salvación llegó al mundo entero. Nuestra celebración está compuesta de 3 momentos: la liturgia de la palabra, la adoración a la Santa Cruz y a la Sagrada Comunión.
Comencemos la celebración en absoluto y respetuoso silencio. El celebrante y sus ministros se postrarán ante el Señor y junto con ellos nos arrodillamos orando desde lo más profundo de nuestro corazón. Nos ponemos de rodillas, por favor. Oración. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica con tu eterna protección a esta familia tuya, por la que Cristo tu Hijo instituyó por medio de su sangre el misterio pascual, que por la pasión de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos libraste de la muerte heredada de nuestros padres. Concédenos que nosotros, que somos imagen del primer hombre, recibamos de tu gracia la imagen celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a sentarnos. Con su preciosa sangre derramada en la cruz, Jesús salvó a la humanidad y se convirtió en la causa de nuestra salvación. Escuchemos atentos la palabra de Dios que nos lleva al encuentro íntimo con nuestro Redentor. Lectura del libro de Isaías. Sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande, así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado, que su aspecto no era la de un hombre, y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán que
lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído? ¿Y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta del rostro. Tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero Él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras inquietudes. El castigo que nos da la paz recayó sobre Él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Y el Señor hizo recaer sobre Él las inquietudes de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila. Él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos. Aunque no había cometido violencia ni había engañado en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz y, al saberlo, quedará asociado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expulsó su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Señor Dios fiel. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos y la irrisión de mis propios vecinos. Para mis amigos soy motivo de espanto. Los que me ven por la calle huyen de mí como un muerto. He caído en el olvido. Me he convertido en una cosa
inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios. Mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valerosos todos los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firme en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Cristo dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto, y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar, porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿A quién buscan? Le respondieron: A Jesús el Nazareno. Él les dijo: Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: Soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente: ¿A quién buscan? Le dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús repitió: Ya les dije que soy yo.
Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho: no he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro: envaina tu espada, ¿acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados, con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía afuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: no lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: he hablado abiertamente al mundo, siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: no lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho. Llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: entonces tú eres rey. Jesús respondió: tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre
de que pongan en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo: A él no, a Barrabás. Vamos a repetir todos juntos. A él no, a Barrabás. 3 veces. A él no, a Barrabás. Otra vez. A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto púrpura y acercándose le decían: Salud, rey de los judíos. Y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo: Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Todos juntos. Crucifícalo, crucifícalo. 3 veces. Crucifícalo, crucifícalo. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió: Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no la hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado El Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban: Sácalo, sácalo, crucifícalo. Repetimos todos 3 veces. Sácalo, sácalo, crucifícalo. Sácalo, sácalo, crucifícalo. Sácalo, sácalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿Voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron: No tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y ellos se lo llevaran. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos, y la colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: Yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: Lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica y como no tenía costura,
porque estaba hecha de una sola pieza, de arriba a abajo, se dijeron entre sí: No la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: Todo se ha cumplido. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos arrodillamos un minutito. Nos ponemos de pie. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe, que pesaban unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momentito. Es un momento de reflexión personal
en que meditamos la palabra de Dios, esta pasión de Jesucristo. Ciertamente que aquí la palabra de Dios siempre nos invita a mirar las actitudes. Siempre la Biblia tiene que ser mirada e interpretada desde las actitudes de los personajes. Es decir, cómo actúan cada uno de los que están siendo nombrados en la Biblia. Su obrar, su accionar. Y eso nos muestra la actitud. Es decir, por qué nosotros estamos actuando de una o de otra manera. Y esa es la gran enseñanza de la Biblia. Hoy, en este pasaje tan lindo que hemos escuchado de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, nos va narrando y nos va diciendo actitudes de muchos personajes. Estaba el pueblo, nosotros mismos que lo habíamos recibido este domingo como nuestro Mesías y decíamos que nos comprometíamos con Él en el seguimiento detrás de sus propuestas. Hoy, sin embargo, estamos diciendo, sácalo, sácalo, fuera, a ese no, preferimos a Barrabás. Es decir, eso cada uno tiene que mirar entonces la actitud y decir, ¿cómo ahora nosotros lo aplicamos a nuestra vida, a nuestra sociedad? ¿Cuántas veces decimos lo mismo, verdad? O sea, preferimos sacar y decir fuera, fuera las leyes de Dios. Traigamos el aborto, traigamos toda la cuestión de la cultura, de esta cuestión de género y así. Traigamos la ignorancia, traigamos a los nepo babies, traigamos las deshonestidades, traigamos los robos, traigamos los motochorros, la llevo tañan de sociedad ven guaraña enseñando. Y entonces decimos, sácalo, sácalo, fuera, fuera, fuera Jesús. Pero no solamente eso, después tenemos la actitud de decir descaradamente, crucifícalo. Pero justamente, queridos amigos, ¿por qué nosotros? Y eso es lo que tenemos que mirar. Porque entonces quiere decir que estamos haciendo una opción, directamente así como suena, por el mal. Estamos dejando de lado lo esencial y lo fundamental que el Evangelio nos ha traído y que sigue y sigue y sigue proponiéndonos hasta ver si algún día nuestra sociedad, nuestras familias se convencerán de que este es el único camino, queridos amigos, para que lleguemos a nuestra realización y planificación como sociedad que vive ya desde aquí en el cielo, es decir, el reino de Dios. El Señor nos propone, es propuesta ciertamente, y si es una propuesta quiere decir que nosotros tenemos que asumirlo. Y eso es lo que nosotros dijimos, ¿verdad? Pero por la pinta no todos estábamos convencidos, por eso es que en este Viernes Santo ya con tanta rapidez estamos diciendo, fuera, fuera, no lo queremos eso. Preferimos a Barrabás, preferimos dejarlo de lado. Nos cuesta comprometernos con el Señor y a pesar la actitud de Pedro de que dice, Señor, daremos la vida por ti. Yo voy a dar hasta la última sangre por ti, Señor, porque yo soy cristiano, yo me bauticé, yo hice la primera comunión, yo hice la confirmación. Sí, Señor, te voy a seguir y me voy a esforzar por la construcción del reino de Dios. Pero ante la primera embestida del mal contra nosotros, como Pedro, actitud de Pedro, lo niega 3 veces, incluso, como decía Jesús, antes de que cante el gallo. O la actitud de Judas, que con tanta facilidad también habíamos escuchado, ¿verdad? Que a pesar de que vivía con Jesús, estaba con Jesús, Judas era uno de sus discípulos. Viste que Judas también entonces era como un aprovechador entonces.
Porque ante la primera ocasión en que él puede vender al maestro, lo vende por 30 monedas de plata. Y entonces quiere decir, queridos amigos, que hoy en este Viernes Santo no vamos a entrar en todos los detalles, en todas las actitudes, que ciertamente son muchísimas, ¿verdad? Si vamos a entrar uno a uno en nuestro Evangelio, pero por lo menos los esenciales y fundamentales que nos ayudan a entender que la vida cristiana tiene que ser una vida de compromiso con el Señor. Y por eso tenemos que, como Jesús es capaz de morir en la cruz, también nosotros tenemos que ser capaces de entregarnos totalmente al Señor hasta la muerte de cruz. Es decir, ser hombres de palabra, mujeres de palabra, familia de palabra, que nos fortalecemos desde Dios y luchamos hasta el final. Y termino simplemente diciendo nuevamente lo que decíamos ayer, ¿verdad? Ese servicio del Señor, Jueves Santo, el abad, el lavar los pies, es servicio de palabra. Lo que nosotros decimos ante el Señor, aquello que asumimos como compromiso, tiene que ser también el compromiso de cada uno de nosotros. Que así sea. La oración universal del Viernes Santo es muy especial porque en el mundo entero se rezan las mismas peticiones, abarcando las necesidades de todos los hombres, recordando que Jesús entregó su vida por la redención de toda la humanidad. Nos ponemos de pie. Oremos, queridos hermanos y hermanas, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo con una vida calma y serena. Oración. Venimos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado la gloria de todas las naciones, protege la obra de tu misericordia para que la Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja en bien de su Iglesia, para gobernar al pueblo santo de Dios. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, con tu sabiduría ordenas todas las cosas. Escucha nuestra oración y protege con amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas progrese siempre en la fe, guiado por su pastor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Adalberto Martínez, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestras súplicas con tus ministros, para que con ayuda de la gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, de manera que, perdonados sus pecados por medio del agua bautismal, sean incorporados a Jesucristo. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno,
que fecunda sin cesar a tu iglesia con nuevos miembros. Acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor reúna y conserve en su única iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están unidos, mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan a los que han sido consagrados por el único bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor habló primero, para que se acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con bondad las súplicas de tu iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos igualmente por quienes no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan también encontrar el camino de la salvación. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que viviendo en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad. A nosotros, ayúdanos a progresar en la caridad fraterna, en el deseo de conocerte mejor, para ser ante el mundo testigos más auténticos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por quienes no conocen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, puedan llegar hasta Él. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has creado al hombre para que te buscara con ansia y hallara reposo al encontrarte. Concede a todos, aun en medio de las dificultades, por los signos de tu amor y testimonio de los creyentes, se alegren al reconocerte como único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones según su voluntad, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, asiste con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu protección afiancen en toda la tierra la prosperidad de los pueblos, la paz duradera y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos y hermanas, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que sufren las consecuencias del pecado en el mundo, para que aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, redima a los encarcelados, libere de la injusticia a los oprimidos, dé seguridad a los viajeros, conceda el regreso a los ausentes, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los atribulados, lleguen hasta ti las súplicas de los que te invocan en cualquier necesidad, para que puedan alegrarse al experimentar la cercanía de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento vamos a sentarnos, mientras los ministros nos iremos hasta el fondo y vamos a introducir la cruz de Cristo.
En la liturgia de esta tarde, la cruz de Cristo ocupa el centro de nuestro encuentro, signo de amor, de victoria y de salvación. Adorar la cruz es adorar a Cristo y agradecerle su entrega por nosotros para librarnos de la muerte y del pecado. El sacerdote mostrará la cruz e irá diciendo: este es el árbol de la cruz donde estuvo suspendida la salvación del mundo. Y todos responderemos: vengan y adoremos. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendida la salvación del mundo. Vengan y adoremos. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendida la salvación del mundo. Vengan y adoremos. No te volteaste, ¿no? Este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendida la salvación del mundo. Vengan y adoremos. Voy a poner este como base. Espera. Voy a poner abajo este, que queda mejor. Ahí. Lleve nomás el libro. Entonces, desde este momento vamos a hacer la adoración de la cruz. Primero los ministros, el sacerdote, el diácono, y después vamos a ir formando fila de uno y vamos a ir acercándonos para el tupaintú, le llamamos nosotros, ¿verdad? El beso de la cruz. Entonces, mientras vamos cantando y venimos sobre todo con ese deseo de entregar nuestra propia vida, comprometernos una vez más con el Cristo que muere por nuestros pecados. Venga, hermano, no voy. Ponete ahí atrás.
Podemos ir pasando uno a uno. 3 veces hacemos la genuflexión y nos acercamos. Vamos cantando el coro. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Oh, para no gastar las palabras más mías y vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Oh, pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decir que sí hasta el final. Duermen su sopor y temen en el huerto, y sus amigos acompañan al maestro. Oh, si es hora de cruz, es de fidelidades, pero el mundo nunca quiere acercar eso. Dame a comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Oh, dame serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. No es en las palabras ni es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Oh, solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve a todo el universo. Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre mis inseguridades y mis miedos. Hoy para elegir tu querer y no el mío, hazme en mi Getsemaní fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decir que sí hasta el final. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decir que sí
hasta el final. Fueron 30 monedas que cobró quien te entregó, el equivalente a tu crucifixión. Solo 30 monedas del que se sirvió después de vos, la corona de espinas, todo tu dolor. Yo no quiero ser como Judas que te entregó esas 30 monedas a tu flagelación. No me dejes ser como Judas que te entregó, ni por 30 monedas, ni por nada, ni por nada. Trozos de plata, cuánto valen en tu reino, cuánto suman para el tiempo eterno. 30 pobres monedas pueden llegar a tentarme, pero nunca van a resucitarte. Yo no quiero ser como Judas que te entregó esas 30 monedas a tu flagelación. No me dejes ser como Judas que te entregó, ni por 30 monedas, ni por nada, ni por nada. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito, levántate maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de ellos ten compasión. Sed tengo de un amigo, sed tengo de amor, sed tengo de un humano que sienta compasión, que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación.
recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito, levántate maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de ellos ten compasión. Es encrucijada de cruces y de dolores, de sombras y sufrimientos, de dudas y de temores. Y hoy, Señor, vengo a ofrecerte mis penas y mi agonía, porque todo forma parte de la vida mía. La cruz de mis sinsabores, la cruz de mis sobresaltos, la cruz de mis decepciones y la cruz de mis fracasos, la cruz de mis amarguras, la cruz de mis sufrimientos, la cruz de mis desengaños y la cruz de mis tormentos. Mi vida es encrucijada de cruces y de dolores, de sombras y sufrimientos, de dudas y de temores. Hoy, Señor, vengo a ofrecerte mis penas y mi agonía, porque todo forma parte de la vida mía. La cruz de mi enfermedad, la cruz de mis desazones, la cruz de mi aburrimiento y la cruz de mis dolores, la cruz de mi ancianidad, la cruz de mis soledades, la cruz de todas mis venas y la cruz de mis achaques. Mi vida es encrucijada de cruces y de dolores, de sombras y sufrimientos, de dudas y de temores. Hoy, Señor, vengo a ofrecerte mis penas y mi agonía, porque tú
Tarde de Viernes Santo, ha muerto ya Jesús. Tarde de pena y llanto, que destrozó una cruz. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí. Tú me lo diste vida, yo te lo doy así. ¿Quién te cargó un madero? ¿Quién te obligó a subir? ¿Quién te clavó cordero? Te condené a morir. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí. Tú me lo diste vida, yo te lo doy así. Aunque tu alma llora, llora junto a la cruz. En tu dolor, Señora, hoy nos has dado luz. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí. Tú me lo diste vida, yo te lo doy así. Tarde de Viernes Santo, ha muerto ya Jesús. Tarde de pena y llanto, que destrozó una cruz. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí. Tú me lo diste vida, yo te lo doy así. ¿Quién te cargó un madero? ¿Quién te obligó a subir? ¿Quién te clavó cordero? Te condenó a morir. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí. Tú me lo diste vida, yo te lo doy así. Tarde de Viernes Santo, ha muerto ya Jesús. Tarde de pena y llanto, que destrozó una cruz. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí. Tú me lo diste vida, yo te lo doy así. Hoy no celebramos la Eucaristía, sino que contemplamos a Jesús muerto en la cruz. Nuestro destino está en sus manos y por eso comulgaremos el cuerpo y la sangre de Jesús entregados por nosotros y lo haremos de las hostias consagradas en la Eucaristía que celebramos anoche, mientras esperamos celebrar juntos la Santa Misa de la Vigilia Pascual. Nos ponemos de pie. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Eucaristía, misterio de amor. Eucaristía, comida del pan. Hoy le comemos en esta mesa. Hoy nos unimos al comulgar. Ven, sáciate al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate. Unidos en comunión. Ven, sáciate.
Entonces, en este momento, la iglesia queda en silencio, el altar así pelado, todo, no hay Eucaristía. Es el momento del duelo, después de la muerte de Jesús, con la pasión del Señor. El crucifijo para el Tupaintú, después ustedes pueden volver a pasar, no es que una vez nomás uno puede encontrarse con eso, ustedes después van a tener todo el tiempo disponible, hoy y mañana, el crucifijo que queda ahí, el Cristo yacente. Es el momento en que cada uno tiene que acercarse ante el Cristo crucificado que muere por nuestros pecados. Nosotros ahora vamos a hacer la oración final y de aquí entonces ya vamos dirigiéndonos hacia afuera como para iniciar y hacer nuestro camino del Vía Crucis. Iremos pasando por varias familias. Yo les pedí que sean meramente familias pobres, familias, si es posible, de enfermos. Ahí también hay una familia que me había pedido entonces poder acompañarnos. Hay algunas personas que vienen de otras comunidades y ellos traen también así víveres o algunas otras cositas para esas familias pobres, esas familias enfermas. Entonces, en el momento en que vamos, como siempre, el Vía Crucis, hacemos nuestras estaciones y en ese momento de la oración, ¿verdad?, se entra un poco en la familia, se les deja esos víveres, como fruto también de todo lo que es el camino de Cuaresma por una parte, el camino del servicio por otra parte y sobre todo la característica de la generosidad, el compartir. Y yo les voy a pedir un cuarto elemento para nuestra comunidad aquí de Cacupemí, porque yo conozco aquí a mucha gente, pero veo que no están presentes hoy. Y este es uno de los momentos más importantes de nuestra vida de la fe cristiana. Y entonces quiere decir que nos falta educación y conciencia religiosa. Y también aquí a esta comunidad le falta un verdadero apostolado de llegar a las familias, de hacer misión en las familias, porque en la medida en que uno ve el fruto de la comunidad que participa, entonces uno se da cuenta que verdaderamente se está trabajando bien. El trabajo en una comunidad no es levantar techos o levantar paredes o tener buenas comodidades, sino que es que la gente y la familia verdaderamente se encuentre con Dios. Podemos tener grandes catedrales, pero catedrales vacías. Entonces, este tiene que ser el gran desafío, como nos pide el Papa Francisco, iglesia en salida. Así es que entonces, donde cada uno de ustedes sea consciente de la misión, sea consciente de que todos en un Viernes Santo estemos aquí participando. Algunos me quisieron justificar y me dicen, el asunto es que muchos viajaron, ya pude. Pues sea correr, pero está la gente que me guapuyo tereré o yo pues cervecita o qué cosa. Entonces quiere decir que ¿no entendés? No entendés, iba a la Viernes Santo. No entendés entonces lo que es la fe cristiana. Y ahora vamos a caminar por las calles y vamos a ver también, y seguramente que vamos a encontrar justamente mucha gente que guapuyo o música pujina. Entonces quiere decir que hay mucho por hacer. Lo que dijimos, el reino de Dios que tiene que construirse. O mucha gente que lo toma como vacaciones. Esta gente me dejó Brasil, me dejó cualquier lugar. Ojo vacacionar. Es feriado luego, entonces ya, pa. No.
no es esa la intención, ¿verdad? Sino que estos son los días más importantes para nuestra fe cristiana, que tenemos que vivirlo con autenticidad. ¿Y eso de quién depende? Eso no depende de Dios, no depende de los ángeles, no depende de los santos, eso depende de nosotros. O sea, ñandé, la ñamoyá, beña de tu hume, allá cuá, beña de yaro, ñandé. Entonces ahora vamos a hacer la oración final, vamos a ponernos de pie y después ya nos disponemos para salir afuera y ya nos van a ir guiando para hacer nuestro camino del Vía Crucis. Oración final. Dios Todopoderoso y Eterno, Tú nos has redimido por la santa muerte y la resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de Tu misericordia, para que por la participación en este santo misterio permanezcamos dedicados a Tu servicio. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Te pedimos, Señor, que descienda una abundante bendición sobre Tu pueblo, que ha recordado la muerte de Tu Hijo, con la esperanza de su resurrección. Llegue a él el perdón, concédele Tu consuelo, acrecienta su fe y asegúrale una eterna salvación. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y en este Viernes Santo no hay ninguna despedida, no hay ninguna bendición. Peisa o parei, entre comillas, es una forma de que nosotros tomemos conciencia. Cada uno al salir, hoy hacemos la genuflexión ante la cruz. Hoy no se hace la genuflexión ante el Santísimo, porque Goanga Daiporila Santísimo en este momento. Es el único día en que en este momento no hay Santísimo. Solamente la Eucaristía que tenemos en la reserva, se dice, es para que mañana el sacerdote o los ministros puedan llevar a los hermanos enfermos. Pero hoy no hay Eucaristía, hasta mañana, que es la noche de la gloria. Entonces hoy nosotros adoramos el único día en que se adora la cruz, por la que nosotros justamente hemos recibido la redención. Por eso en el Vía Crucis decimos, ¿verdad? Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. ¿Cómo se responde? Porque por tu santa cruz. Muy bien. Entonces así nos despedimos en silencio y nos vamos ubicando allá enfrente. El vehículo de Ñande Yarañé tiene algunos parlantes, también las cámaras, todo eso. El vehículo siempre va a ir por delante y nosotros entonces con calma vamos a ir llegando a las estaciones, vamos a ir rezando hasta llegar a nuestro destino del Vía Crucis.